La victoria es grande esta noche, porque yo creo que hasta fiebre tengo. Uy, aquí estoy. Tópele que está al lado suyo, diga: aquí estás. ¿Qué pasa? ¿Viste a tu enemigo en el camino? ¿Lo viste? No, no lo viste. ¿Te detuvo? No, no te detuvo. ¿Te ha detenido con su pensamiento en la noche? No, no te ha detenido. ¿Te detuvo? No, porque Dios está guardando tu vida. Y lo más grande y lo más poderoso es que Él pone un semblante nuevo para que el diablo no te conozca. Usted puede pasar por un lugar donde están los atracadores, los sicarios, el ICE, y no lo conocen. No lo ven, porque usted brilla, porque la gracia está sobre usted, porque hay una protección de Dios. Y esto no es asunto de hombres, Dios mismo. No, pero yo estoy bien, yo sé lo que la pastora está diciendo. No te preocupes, métete 3 días más en la búsqueda y vas a sentir lo que estamos sintiendo algunos. Que la guerra es fuerte, porque la victoria es muy grande. Aleluya. Que las tierras que se conquistan bajo fuego. ¿Alguien conmigo aquí? ¿Alguien conectado al Espíritu aquí? ¿Alguien adore a Dios aquí? Antes de cerrar esta noche, tengo que darle lo que el Señor puso en mi corazón: presión versus propósito. Y yo quiero que usted se siente unos minutos, pero no siente su expectativa. No sé si usted puede sentir el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede sentir el fuego de Dios? ¿Dónde está la gente que adora? Aquí estamos los locos. En algún lugar por ahí están los cuerdos, pero aquí estamos los locos, los que creemos en lo que no vemos, los que creemos aún con un dolor en el cuello, en la barriga, con una deuda, con una intimación de pago, con una cita. Esa cita se la va a entregar el Espíritu Santo de Dios a usted, la victoria con ella. Que perecemos, dice Esther. La presión es un proceso y un estado donde se saca lo mejor de las personas. Pero también la presión que voy a hablar esta noche es el ataque sin pausa que el diablo ha tenido contigo, tratando de seducir tu corazón de alguna manera para alejarte del propósito eterno que Dios tiene contigo. Así que esta noche quiero hablar de presión versus propósito. Usted no sabe lo que usted quiere que le diga un chin, tengo que decírselo. Yo no podía doblar la cabeza. Yo tenía un dolor enorme en mi cuello. ¿Hace cuánto, Natacha? Como 2 días, 3 más. Gracias a Dios que tengo una doctora en mi casa. ¿Cuántos dan gloria a Dios por los médicos que Dios ha puesto en esta casa? No está lista todavía para punchar, pero pronto lo hará. Y sentí esta presión tan fuerte, y lo que sentí era sentí a causa de mi hermana Jessica. Sentí que su cuerpo también le dolía. Oh my God. Tú puedes entender que el Señor es uno y que tiene a sus hijos donde quiera que estén. No importa, somos un cuerpo. Y que si uno de tus hermanos se duele, el Espíritu te hace sentir su dolor. Sabe que el Espíritu entonces desciende sobre esos corazones que aman a su familia, sobre esos corazones que aman a su hermano. Desciende la presencia del Señor, porque Él necesita un lugar puro para Él poder descender. Ay, no sé, Padre, ¿qué hacemos? En algún momento nosotros hemos sido víctimas de la presión, de las palabras seductoras. Hemos sentido presión en los pensamientos, presión por la gente. Hemos sucumbido, nos hemos rendido ante algunas tentaciones, ante algunas presiones, ya sea ante una presión directa del maligno o una presión indirecta y sutil del enemigo. Hemos sentido presiones tan fuertes que hemos creído que vamos a desmayar, que nos vamos a caer, que la fe se va. Me rendí ya, me entregué, ya no puedo más. Es como que tú sientes una presión tan grande que tú sintieras el deseo de tirar la toalla.
un deseo extraño, porque eres un adorador, porque eres una persona de fe. Y tú dices: ¿por qué siento esta presión en mi vida? Aunque este tema tiene varias vertientes, si alguno que al menos todavía puede gritar amén aquí. ¿Hay un amén aquí? Un gloria a Dios para el Señor. La presión es una forma de llevarnos a un estado de vulnerabilidad. Esta presión que ejerce el enemigo, estoy en la introducción, te quiere llevar a un estado de vulnerabilidad, de fácil acceso, de débil, porque él te va conquistando. Regáleme un tiempito y le voy a explicar lo que Dios puso en mi espíritu esta noche. Y en esta vulnerabilidad, hacernos sentir que necesitamos algo para sobrevivir, para avanzar, para seguir, para aliviar ese momento, para sentirnos bien de cosas que ni siquiera conocemos. Sentimos una presión y una seducción por tener cosas, por lograr cosas, por personas que sabemos que no es de Dios lo que estamos sintiendo. Toda esta presión tiene un propósito: quitarte el equilibrio y quitarte la identidad. Vuelvo a repetirlo: la presión del enemigo tiene un propósito, y es quitarte el equilibrio y la identidad. Por esto es que toda persona necesita tener claro cuál es el propósito por el que vive, porque la presión solo se puede vencer cuando se conoce claro el propósito. Si usted está claro quién es, para dónde va, usted va a tener fuerza para vencer las acechanzas del maligno. Porque cuando él le diga que usted no, ya Dios dijo que sí, y usted sigue con el sí y le calla la boca al no. Y usted comienza a actuar de una manera diferente. Pero hay gente que ha sido seducida. Vamos a ver unos puntos esta noche. ¿Están listos con sus escrituras? Voy a ir un chinchín despacio para que ustedes anoten. Quiero definir presión y propósito. La lucha. Póngaselo así si usted quiere. Presión y propósito. La lucha. Lucho por estar en el propósito, por mantenerme en el camino del Señor. Lucho por mantenerme haciendo lo que Dios dijo que tengo que hacer. Lucho por hacer todo eso y mantener equilibrada mi familia, mi vida, mis finanzas. Tengo demasiadas luchas y el diablo sabe dónde somos débiles. Nos tira por aquí, nos tira por allá, y más cuando estamos solteros. Él sabe cuando hay una debilidad, él sabe cómo meterse, él sabe por dónde meterse, pero él no lo hace de manera abierta, lo hace de manera sutil. Así que la presión que se comienza a ejercer en el mundo espiritual se comienza a sentir como una lucha de identidad, donde tú no sabes qué quieres al fin y al cabo, porque los pensamientos que te están llegando, porque los deseos que te están moviendo son muy, muy atractivos. Son cosas tan fuertes que si tú no sabes quién eres y para dónde tú vas, tú te rindes ante esa presión. Ay, santo, diga conmigo: hay dos enemigos. Hay dos enemigos. No saber quién soy, ni saber para dónde voy. Quiero hablarle de los resultados de la presión para ir entrando más profundo en los puntos que quiero tratar esta noche. Cuando hablamos de presión, de propósito, de lucha, podemos ver aquí dos resultados o dos posibles resultados que se dan frente a esa lucha y frente a esa presión. Número uno, el propósito cumplido. Y número dos, el propósito abortado. Esa lucha
que tú tienes te está encaminando hacia el propósito o te está sacando del propósito. Esa lucha, que vamos a definir lo que es más adelante, te está haciendo posiblemente abortar el propósito. ¿Y qué significa abortar el propósito? Abortar el propósito se refiere a interrumpir un proceso espiritual sano. ¿Usted no se ha dado cuenta que cuando usted está creciendo en el camino de la fe, usted de momento comienza a ser atraído por cosas que usted sabe que a Dios no le agradan? Usted lucha con eso por un tiempo y eso se va. Pero luego las tinieblas usa otra estrategia, porque la idea es sacarte del propósito. Dígale que está a su lado: Satanás quiere sacarte del propósito. ¿Sabe cuál es la idea? Que abortes el propósito. Interrumpir el embarazo. Cuando una persona está embarazada, tiene los primeros meses y hay amenaza de perder el niño, hay muchos médicos alrededor de la mujer impidiendo de que esa mujer aborte el propósito. ¿Qué sucede con eso? Que hay una presión, y así como se siente la presión en el mundo espiritual, así mismo la mujer siente la presión de que el niño quiere salir antes de tiempo. ¿Hay alguien aquí todavía? Entonces, una de las cosas que hará esta presión del enemigo, y vamos a definir todo esto en este momento, es interrumpir el propósito espiritual sano. Número 2, cancelar prematuramente una misión, o sea, impedir que se lleve a cabo. Por eso Satanás va a usar todas las estrategias y los rodeará para que usted sienta que usted no avanza, para que usted diga: yo no sigo más, yo no hago más, yo no oro más, yo no leo más, yo sigo en el mismo lugar. Pero el Señor, que sabe que tú estás avanzando, te despierta y te dice: vas a abortar el propósito, tienes que cuidar lo que estás haciendo. Y tú te levantas y dices: no puedo hacer esto, no puedo coger esto, no puedo hacer esa llamada, no puedo escribir aquello, no puedo, porque voy a abortar el propósito. Me explico. Para abortar algo hay que gestar, hay que haber algo gestado en su espíritu. Para usted abortar un propósito, usted tiene que tener un embarazo. Eso significa que usted tiene que saber lo que Dios quiere hacer con usted. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que Dios quiere hacer con su vida? Vuelvo a preguntar: ¿sabe usted lo que Dios quiere hacer con su vida? A mí me ha dicho que voy a ser predicador de la palabra. Pues agarre por ahí para que el otro propósito se acabe y ese que le dijeron que Dios va a hacer con usted avance. Detener el crecimiento que Dios está formando en ti. En un sentido espiritual, es no llegar a cumplir el destino que Dios diseñó. Diga conmigo: Dios va a cumplir su propósito en mí y su diseño. Diga conmigo: Dios va a cumplir su propósito en mí y su diseño. El propósito principal de Satanás es interrumpir, y aquí yo quiero que usted tome esta palabra: interrumpir su crecimiento en la fe. Desde que usted deja de creer, desde que usted entra en ese plano de incredulidad, ya Satanás lo tiene en sus manos. Porque ya ahí usted cree que no va a pasar nada bueno con usted, que Dios no va a hacer lo que dijo que iba a hacer con usted, que usted no va a llegar a ninguna parte, y todo tipo de pensamientos de derrota van a llegar a su vida. Pero cuando la fe se implanta, entonces los demonios se tienen que ir. Jesús le dijo a los discípulos, o los discípulos le dijeron a Jesús: ¿y por qué no fueron liberadas estas personas? ¿Por qué no fue liberado este demonio? O porque aquel o aquel, no sé cuánta experiencia tuvieron, pero hubo uno que no fue liberado. Y Jesús le dijo: por la incredulidad. Así que muchas cosas que traen inseguridad a tu vida es la incredulidad, el no creer que Dios lo va a hacer. Diga conmigo: ya Satanás metió
su mano, pero hoy la sacamos en el nombre de Jesús. Si usted tiene incredulidad, hoy usted dice no, en el nombre de Jesús. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Que es el hombre no lo puede hacer, pero Dios sí lo va a hacer. Hay cosas que no la puede ni siquiera usted pensar que la puede cambiar usted. Usted dice, solo Dios lo puede hacer. Aleluya. Entonces, ¿qué significa realmente crecer espiritualmente? Le voy a decir algunas palabras. Crecer espiritualmente es llegar a tener dominio propio. Crecer espiritualmente, donde el diablo no puede tener acceso, es cuando tú mantienes y das los frutos del Espíritu. Se pueden ver en ti los frutos del Espíritu. Crecer en la fe y en Dios es crecer en amor, en perdón y en justicia. Ahora tengo yo una lengua aramea. Ahora me conseguí yo la pareja ideal. Ahora me conseguí yo esto. Ahora yo tengo aquello. El nivel más alto que tú y yo podemos llegar es a tener los dones del Espíritu, pero también los frutos del Espíritu: el amor, el perdón y ser justo. Diga conmigo, la justicia. Este crecimiento se sostiene cuando tenemos claridad en tres verdades. Quiero darles a tres verdades. ¿Cómo se sostienen los frutos del Espíritu? La fe, el amor, que obviamente son mencionados en los frutos del Espíritu, pero hablando de la fe, el amor, la justicia, el perdón, ¿cómo se sostiene eso? Vamos a ver cómo se sostiene. El primer punto es saber quiénes somos en Dios, como ya les dije. El segundo punto es saber quién eres tú a través de Él. Y el tercer punto es entender qué quiere Dios que tú hagas con lo que Él te ha dado. Tres puntos que te van a mantener enfocado en el propósito. Saber quién es Dios. Porque hay personas que son cristianos y ya hay momentos que ya se le olvidó a uno que Dios puede hacer cosas demasiado poderosas. Y hay otros que están tan locos. Hay otros que están tan locos en Dios, que ellos creen que Dios puede hacer aún lo que ni siquiera Dios haría. Dios lo puede hacer. Y usted dice, no, pero que Dios no se mueve así. No, pero Él es soberano. Sí, pero que Él tiene un orden. No, pero que si Dios no, porque si yo pongo a Dios delante, Él lo hace. Él lo hace si está dentro de su perfecta voluntad. Amén. Así que el punto número 2, muy interesante para usted no sucumbir ante lo que vamos a hablar ahora. Saber quién eres tú a través de Él. Entender qué quiere Dios que hagas con lo que Él te da. Y yo quiero que anotes este texto bíblico que vamos a leer ahora en 1 de Pedro 5, 7 al 9. Reina Valera 1960, la clásica de nosotros. Tremenda, ¿no? Dice la Biblia en 1 de Pedro 5, 7, ¿qué dice? ¿Puedes leer conmigo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros o de nosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Anda como león rugiente, pero anda alrededor. Y dentro de esa palabra alrededor, yo quiero que usted le vaya agregando presión. Lo que hace Satanás cuando rodea a una persona es meterle presión. La presión es para que se rinda ante las tentaciones que él le está preparando. Muchas personas que están aquí no saben que el diablo hace unos días les está tirando cacaritas. Y te tira cacaritas de muchas maneras. Pero a veces uno no la coge la señal, porque uno cree que es algo inocente. Pero Satanás anda como un león alrededor, tratando de meterte presión y llevarte al plano de dar a luz el pecado. Esta presión que Satanás hace rodeando a la persona aumenta mucho más cuando no oramos.
Vamos a decir que Satanás dice: voy a tumbar a la hermana, no voy a mencionar, Juanita. Le voy a meter presión. ¿Sabe lo que hace? Te manda a una familia chimosa a levantar una calumnia contra ti. Te manda una amiga de esas que andan en cuero, si tú eres hombre, para ver si tú por algún lado caes. De esas que te sabe que sirven todo, ¿usted ve? Todas las cosas que Dios le dio y un chin más. Y comienza a hacer un plan para hacerlo caer. Usted me va a entender mucho más profundo ahora. ¿Cómo aumenta más esa presión? Cuando nosotros no resistimos esas presiones del enemigo, que se traducen en tentaciones. Se multiplican cuando no estamos firmes en la fe. Estoy haciéndolo así como un recorrido rápido. Entonces, hablar de presión, cuando yo busqué el significado, sorpresa, significa tentación. Tiene un significado profundo y muy claro, muy arraigado en la tentación. Porque la tentación tiene un detalle: que no se cansa hasta hacer caer a quien quiere tentar. Oh, aleluya. Y usted puede ver que dura tiempo el proceso de la persona rendirse en cualquier área, que hoy vamos a mencionar algunas. Pero cuando lo logra, cuando destruye a la persona, cuando hace que la persona se rinda ante eso que le está presentando como una salida, como algo bueno, entonces el enemigo toma su lugar y comienza a acusar a la persona. ¿Usted me está entendiendo? Cuando hablamos de presión, es lo que usted está sintiendo porque quiere odiar a alguien que usted sabe que no puede odiar. Porque las tentaciones no solamente son sexuales. Hoy vamos a aprender que las tentaciones no solamente son de asunto, de aspecto sexual. También hay tentaciones de robar. También hay deseos de tener dinero de mala manera, aunque no sea robando, sino engañando. Hay muchas maneras en las que nos vemos tentados, pero hoy desmantelamos todo esto en el nombre de Jesús. Y si alguno está sintiendo que lo están rodeando, levante su mano y declare la palabra y diga: diablo, aunque tú vengas como león rugiente tratando de hacerme caer, hay un Dios que me sostiene y yo te voy a resistir. Y usted va a resistir al diablo. ¿Y qué va a pasar cuando usted lo resista? Vuelvo a preguntar: ¿qué va a pasar cuando usted lo resista? Va a huir. Diga conmigo: huye ahora, en el nombre de Jesús. Si hablamos de tentación, vamos a ver este término entonces rapidito, porque hay unos cuantos puntos que yo quiero que usted se quede con ellos esta noche. Ya Dios hizo un milagro en mí para estar de pie, así que esta palabra tiene el peso del milagro que el Señor ha hecho con nosotros esta noche. Amén. Esta palabra tentación en hebreo sí significa, o más bien lo llaman como masash. Es como M-A-S-S-A-H. Es como llamarle prueba o dificultad. También hablar de tentación es hablar de, o más bien de términos de seducción, o una manera de atraer a una persona para hacerle caer. Diga conmigo: caída. Déjeme ver cuál otro término quisiera que usted lo pueda tener. En otro concepto también esta palabra suele referirse a una circunstancia que puede fortalecer el carácter.
cuando el diablo tentó a Cristo, lo probó con la intención de quebrantar su decisión de obedecer a Dios. En las demás referencias que encontramos en el Nuevo Testamento, tentación tiene que ver en general con cualquier situación que podría debilitar la comunión de la persona con Dios, pero que si las resiste pacientemente podría fortalecer la fe y el carácter. Cuando usted vence una tentación, cuando usted no deja que Satanás lo saque del propósito, usted crece en la fe en el Señor y su carácter es más fuerte y más firme. Cuando usted logra vencer aquello que lo está rodeando, usted mira que en su vida ya usted no habla igual, que usted no camina igual y que usted no confía en todo en lo que antes usted confiaba. Porque hay gente que aprendió que la tentación suele ser un asunto peligroso porque ya pasamos por la consecuencia de caer en ella. Y cuando tú aprendes a no caer, cuando tú no caes en la tentación, cuando tú aprendes a no caer en la tentación, tú vives vigilante de cómo el diablo te puede rodear, ¿entiendes? O sea, tú no andas ajeno, ya tú tienes experiencia. Ahora tú andas mirando por dónde Satanás te quiere atrapar. Y tú dices, siento que algo no me huele bien aquí. Algo no me huele bien aquí. Te dan un trabajo y por el espíritu tú dices, algo no me huele bien aquí. ¿Qué es lo que el diablo quiere hacer? Mandarte a alguien que te diga, mira, llévate eso, que el jefe no se va a dar cuenta. Pero el diablo sabe que tú tienes una necesidad en tu casa, que tú no has pagado la renta. El diablo sabe que tú confesaste con tu boca que estás teniendo problemas. Y el amigo que no tiene a Dios, que quizás se deja usar, estoy poniendo un panorama, de momento se deja seducir y seduce a otro. Y tú dices, ok, sí hombre, nadie me va a ver. Y en la primera te dejaste arropar y no aguantaste la presión. ¿Usted ha conocido mujeres insistentes en la vida? Voy a cerrar los ojos. Sí, hay gente obsesiva y hay gente que tiene una insistencia que si la metieran en la búsqueda de rodillas, fueran gente de mucha unción. Hombres y mujeres también, para que los hombres no se me pongan, las mujeres se me ponen bravas después si nada más la menciono a ella. Pero suele que la mujer es un poquito como más, como tú sabes, insistente. Diga conmigo, vamos a ser insistentes, pero en lo del reino, aleluya, aleluya. Porque a veces somos como demasiado obsesivos, como sí, quiero eso y lucho por tenerlo. Aunque el diablo se reviente, ay, yo me lo pongo. Y aunque deba esos cuartos, me pongo esa ropa. No coja presión. Porque cuando usted coge presión, usted sucumbe ante las tentaciones del diablo. Satanás quiere que usted coja presión, que usted tiene los chelitos. Entonces, cójalo por donde usted entienda, por donde usted considere, por donde usted está peleando su batalla. Pero vamos a ponerlo con el dinero. Usted sabe que usted tiene su situación, pero Satanás te dice en la boca, cata eso, que mañana tú consigues un mejor trabajo. Diablo, cállate. Que lo que Dios me ha dado yo lo tengo que guardar, tengo que saber. Pero a veces uno se le mete como ese deseo. Y cuando llega Navidad, y cuando llegan esas fiestas, eso es compra allí, compra allí. Y de repente hay 5 vestidos en la cama, 5 pantalones, cuánta cosa que el día no nos va a dar para ponernos toda esa ropa. Pero recibimos una presión y sucumbimos ante esa presión. Pero entendemos hoy que el Señor está buscando gente que aguante presión y que diga, aunque el sistema me quiera meter presión para que yo no le sirva a Cristo, para que yo no sea alguien santificado, yo no lo acepto, yo me alejo de allí y el enemigo que se vaya lejos. Caer es peligroso. Y dentro de las palabras que definen la palabra tentación, hay una que me llamó la atención, pero demasiado. Y es la palabra número 1, prueba, para los que están anotando. Y la segunda palabra que saqué de todas las informaciones de Mashar es examen.
Y cuando veo el significado de examen, es que Satanás sabe que Jesús no puede violentar su identidad. Satanás sabe que Jesús es el Hijo de Dios, pero el Espíritu Santo lo lleva al desierto y Satanás es usado por Dios para sacar a presión la esencia que hay en Jesús. Cuando están en el desierto, le dice, mira, lo tienta con el hambre y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Entonces la presión del hambre del estómago haría que Jesús dijera, piedra, conviértete en pan ahora. Diga, saque el dedo profético y diga conmigo, yo no voy a caer en la presión. ¿Usted me está entendiendo? Para entrar en un ejemplo que quiero hacer, vamos a definir la palabra examen. Satanás te da vuelta y te está examinando. Te examina. Usted lo puede entender. Usted sabe que tenemos un enemigo, sí. Hay un enemigo que te está examinando. Te cuestiona. Es como decir, examinar es cuestionar a alguien sobre conocimiento, competencia o habilidad. Es indagar sobre sus cualidades o capacidades. Es inspeccionar o examinar algo cuidadosamente, escudriñar algo, es verlo, observarlo en todos los aspectos con el propósito de formarse una opinión, un juicio correcto. Ese es un significado en francés, o que se le buscó esa etimología en francés. En esta palabra examinar también encontramos intrínsecamente dentro de esta palabra la palabra interrogar, cuestionar y torturar. Y yo quiero que usted agarre una de ellas: interrogar, cuestionar y torturar. Dentro de los exámenes que el diablo hace con usted y conmigo, él busca cuestionar. Por eso te mete en una presión, para ver si tú sabes que Dios realmente es tu Dios. Ay, ponme una música ahí que no se me duerma. No se me duerma, dígale que está al lado suyo. No te dejes presionar, despierta. Dentro de esta palabra examen también se encuentra la palabra probar, intentar, considerar, reflexionar. Quiero bajar un poquito más, hablando también de lo que es el examen. Dentro del examen, la palabra ensayo también se encuentra allí. Y esta palabra proviene del latín exagium o exagium, que significa peso. Diga conmigo, peso. La palabra examen también significa peso o acción de pesar. Diga conmigo, están midiendo tu fe. Están midiendo tu fe, la que tú publicas, la que tú dices que tiene. Satanás la va a medir con una prueba. Entonces, en el sentido bíblico, esta palabra es ponerte a prueba. Examinar es, te pone a prueba para provocarte y para traerte adversidad. Estoy hablando de la tentación y estoy hablando del examen que está haciendo las tinieblas para hacerte caer. ¿Hay alguien aquí que puede levantar sus manos al cielo? Aleluya. Yo quiero que usted pueda declarar conmigo. Yo quiero que Dios me abra los ojos espirituales para yo ver por dónde el enemigo quiere hacerme caer. Y cuando usted tenga los ojos espirituales abiertos, usted no necesitará nada más que resistir al diablo y mantenerse en el camino del Señor, porque su identidad no está en lo que el diablo está implantando en usted, ni el deseo que le está poniendo en su corazón, sino el Dios al que usted le cree. Diga conmigo, Él me puede provocar, Él me puede exprimir, Él me puede presionar, Él me puede prensar, Él me puede escurrir. Esto es lo que significa la palabra peso, examen. Pero al final yo le voy a sacar un 100 al Señor en ese examen. Pero al final yo voy a tener aceite, porque no voy a rendirme a esa llamada, porque no me voy a rendir a esa oferta. Aleluya.
Y antes de seguir, para hablarles de manera así como más completa y llana, yo quiero llamar 5 personas para que me ayuden aquí con 5 globos. Y vamos a hacer un ejemplo de cuando no se conoce el propósito, ni la resistencia que tenemos, ni el dominio propio. La presión rompe el propósito. Oh, aleluya. Yo quiero que 5 se pongan de frente hacia allá, aquí en línea así mismo, y la van a tomar en su mano. Yo le voy a decir cuando van a comenzar a soplar. La iglesia puede darle un aplauso al Señor. Puede darle un aplauso un poco más animadito. La presión es fuerte, pero el propósito es más fuerte. La presión es fuerte, pero yo sé al Dios que yo le sirvo. Y comienza la presión y la tentación a verse de la siguiente manera. Yo le voy a pedir que uno por uno, cuando le diga sople, usted comienza a soplar. No vacíe el aire, sino sosténgalo, agárrelo, no lo deje ir. Cuando yo le diga sople otra vez, usted va a soplar. ¿Está bien? Podemos hacerlo. Iglesia, de esta manera comienzan las tentaciones del maligno, de manera sutil y con solo un poquito de presión. Vamos a ver, soplen. Dejen de soplar. Déjenme ver cómo estamos la vez. Algunos soplaron de una vez como, ok. Coge otra. Ah, esa tapicha, tú ves esa, el diablo no va a poder hacer nada. Pues no, esa presión. Agarra la otra. Ok, vamos a permitirte que soples lo que ellos hicieron, un soplido. No, ustedes no, tú. Sopla, sopla, ¿ya? Ok. Ok, vuelvan a soplar. Te está dando trabajo eso. Vuelvan a soplar. ¿Qué está pasando con esa vejiga? Ok, no, ok, bueno, Satanás no está ganando contigo, entonces. No está ganando. La tentación, la presión, en un principio es simplemente algo insignificante. La tentación no es un asunto de que me caigo en ella. Es un proceso que Satanás, al rodearte, va haciendo con la persona. Y comienza el primer soplido y no pasa nada. El primer ola, la primera engaño, la primera mentira, el deseo de venganza, los dolores, las cosas, las sensaciones de hacer cosas que a Dios no le agradan. Y comenzamos a sentir esa atracción. Y esa atracción comienza a crecer. Soplen. Y esa atracción comienza a crecer. Dejen de soplar. Ustedes dejan de soplar sin yo decirle. Sucede lo siguiente, que cuando nosotros decidimos cortar, la tentación no tiene más lugar en nosotros. Así como ellos dejaron de soplar, así mismo cuando tú te dejas de conectar a lo que tú sabes que te está atrayendo, así el diablo toma sus maletas y se va. Escúchame, pero cuando tú sigues en el jueguito, hola bebé, ya te tienen un pie allá y el otro está aquí. Ya tú tienes un pie en Dios y el otro está allá en el mundo. Ay, alguien dice aleluya. Hay gente que vive una parte afuera y otra, y el domingo santifico y meto el otro, pero la semana entera sacó uno, dejó el otro ahí, casi que me parto. Cuando llegue el domingo lo recojo, vamos para la iglesia, cuerpo que te... Entonces vamos a soplar otra vez. Ok, vamos a soplar. Soplen todo lo que ustedes puedan. Muy bien. Soplen todo lo que ustedes puedan. Una de esas vejigas, por la presión, se va a explotar. No te asustes, que no ha pasado nada. Yes,
Así mismo pasa cuando caes en la tentación. Ese ruido impacta el mundo espiritual. Ese ruido impacta tu vida. Eso que cometes ante Dios rompe todo lo que Dios había puesto en ti. Por eso quiero decirte que evites, que corras, que te cuides. Nunca Satanás empezó. Siempre él lo hace para reventar todo lo que Dios puso en ti. Levanta tu dedo y denle un aplauso. Ya la puede soltar. Vamos, si es para Dios, dáselo fuerte. Aleluya. Yo no caigo en tentaciones. Eso es mentira. Porque usted sabe que puede caer en tentación. Lo que usted tiene que cuidarse. Usted tiene que cuidarse. Hay personas que dicen: caí en pecado. Yo entiendo. Todos somos pecadores. Pero todos tenemos que cuidarnos, porque nadie aquí es tan fuerte. Y se lo voy a decir por qué. Si usted va conmigo a la Biblia, se va a encontrar en Samuel. Quiero que me ponga la historia de David, Reina Valera 1960, capítulo 11. Vamos a ver lo que pasó con David y Betsabé rapidito. Miren esto. Hay una historia de un rey, de un monarca, que su hermosa terminó con su vida por todos los daños que él le hizo. Y aunque era un rey imponente, es una historia que hasta Hollywood la ha hecho, no recuerdo los nombres de esos personajes. Lo cierto es que no pudo ni con su reinado controlar las tentaciones que lo asediaban. Y David es un ejemplo de eso. Y vamos a ver lo que dice. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Dígale que está al lado suyo: el problema es quedarse cuando hay que irse a hacer lo que hay que hacer. Dígaselo en serio: el problema es quedarse. Si usted se quedó, cuando viene a ver, llama a un amigo y usted se va, y entonces hay problema. Verso 2: y sucedió al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. No se fue a la guerra, ¿verdad? Y se paseaba por el terrado. El ocio lo arropó, era el momento de él descansar. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Diga conmigo: hay peligro en el descuido. Verso 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y escuche esto: David ve a la mujer que no tenía que ver, es seducido, es atrapado, es tentado, sucumbe ante la tentación, se rinde ante la tentación. Pero esa tentación no solo termina ahí, sino que termina en un homicidio. Porque las tentaciones no solo te harán caer en un pecado y en un pequeño desliz, quizás en una situación de robo, etcétera, sino que esto traerá muerte en muchas áreas de tu vida. ¿Hay alguien que puede decir amén? Hermanos, aquí se da mucho en este país, no sé, en todo el mundo, pero aquí se da mucho que las amistades, a veces aún casados, tengan ciertas confianzas que yo no las considero prudentes. Hay ciertas confianzas que no se dan, hay ciertas cosas que no se hablan.
Hay cosas que hay que tener límites. Cuando usted tiene su esposa, su esposo, su novia, usted tiene que ser distante. Usted tiene que tratar de ser una persona cuidadosa. ¿Por qué? Porque usted tiene que cuidarse de caer en la trampa de David. David tuvo que pasar un proceso muy difícil, muy duro. Ay, mi manito, mi amigo, venga, arrácate el cabello. Y el hombre se le prende en todo el cerebro y comienza a sentir electricidad. Ay, cuántos santos querubines estoy viendo aquí, déjame ver. Wow. Igual cualquier persona. Y eso no es nada, es mi amiguis. Te va a llevar. ¿Quién no te trajo? Y David le envió a decir a Joab que le envíe a Urías, pero lo que quería era que Urías se encargara del muchacho, que se fuera a la casa, tuviera con su esposa y luego él decir que ese niño era de él. Pero Urías era tan fiel, y se lo voy a parafrasear para no leer todo, que no se fue a la batalla, se quedó afuera. Se necesitan más Urías en este tiempo. Se necesitan más Urías en este tiempo. Fieles y leales. ¿Dónde están esa gente de Dios aquí? Y no se va. Y David ahí, que la tentación después que cayó, ahora hay que armar el muñeco. Y el hombre no puede armar el muñeco por ningún lado, no le cabe. Joab, la carta, llévasela. Oiga, hermano, no hay nada oculto que no sea descubierto. David hizo así. La carta que se la lleven, pero a quien se la da es el mismo Urías, para que Joab lo ponga en el frente de la batalla y el primero que se vaya sea Urías. Segundo característica o segunda consecuencia de caer en tentación es homicidio. Entonces vamos a terminar leyendo. Bueno, vamos a leer por lo menos la última parte. Dice la Biblia que le hicieron saber a David de que Urías no había descendido a su casa, y dijo David a Urías que si no había venido de camino, porque no descendiste a tu casa. Y Urías le responde lo que ya ustedes escucharon. Él dijo, o creo que no se los mencioné, él dijo que él no regresaría a su casa, porque cómo es posible que el pueblo estuviera en guerra y él estuviera en su casa acostado con su esposa. Dios mío, esto me sacude, porque luego más adelante David trata de tapar el asunto y lo tapa de tal manera que nace el niño de aquel pecado. Y de repente, cuando él cree que todo está bien, pero sabe que tiene una presión adentro, viene el profeta Natán y lo visita. Dios me manda aquí. Había un hombre que tenía una sola ovejita y otro que tenía muchas. Y el que tenía una sola ovejita, o sea, el que tenía mucha, cogió el que tenía la ovejita del que tenía una sola. Ay, qué injusticia. David, qué injusticia. Dice Natán, llevándola al plano del quiebre. ¿Qué haríamos con ese hombre? La muerte. Dice Natán, ese hombre eres tú, papito. Se le cayó todo el mundo a David. David sintió que el mundo cayó encima de él, se le cayó toda el alma, todo su cuerpo, todo se le fue al suelo. Entró en una angustia, entró en cilicio, perdió el niño murió, oró y rogó a Dios para que el niño no muriera, pero el niño murió. Aquí los amén se nos van. Pero una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, que el Señor te quiere vacunar contra la tentación. Y una de las claves es mantenerte en el palacio cuando tengas que tener el palacio. Pero otra es irte cuando tengas que irte a la guerra, no quedarte en el palacio. Porque si te quedas en el palacio, puedes caer en tentación. Ese celular con esas imágenes, esos momentos a solas donde el diablo te dice nadie te ve. Agarra el celular ahora, háblale a fulano, mira a la chica.
paga aquí, nadie te ve, pero Dios te ve. Un día vendrá un Natán. Y cuando un Natán llega dice, ok, ahora ¿qué es lo que Dios quiere con esto? Restaurarte, levantarte. Dios quiere cuidar tu corazón, cuidar tu vida. Dios te ama demasiado. Por eso Él dice, el diablo anda como un león, pero no es un león. Por eso, aunque de momento tú hayas sentido esa debilidad o ese deseo de pecar, de mentir, de odiar, de robar, avaricia, deseo de posiciones, recuerda que todo esto trae muerte. Se me fue en lo amén de algunos, pero yo los perdono. Ríase un chingo en el que está al lado suyo y dígale: lo que Dios está haciendo contigo es muy poderoso. Hermano, yo tengo un compromiso con el Señor de decir la palabra correcta. Y yo creo que hay muchas personas que están sucumbiendo, cayendo en tentaciones y nadie le dice nada. Ay, alto, alto, alto. No hagas nada que te pueda traer consecuencias. Yo entiendo que hay muchas personas que tienen amigos. ¿Dónde están las mujeres que tienen amigos aquí? Ay, 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 eso está tímido, esa amistad. Pastora, ¿qué te va a decir? No, nada, que se cuide. Porque hay varias cosas que pueden pasar. Y una de ellas es lo que le pasó a David: miradas de lujuria, que lo llevó al adulterio. Terminó provocando innumerables consecuencias. Y si se pudiera escribir un título que describiera el próximo capítulo de la vida de David, sería: David, hombre capaz de conquistar el mundo, pero incapaz de resistir la tentación. David mató gigantes, mató leones y osos, cantaba, tocaba para Dios, siempre quería hacer la voluntad de Dios, hasta que ese día se quedó y miró lo que no tenía que mirar. Satanás se opone a que tú cuides tu mirada, a que tú cuides tu corazón. Ya me gané 2 o 3 enemigos, no se preocupe. ¿De dónde viene la presión? ¿De dónde viene la presión? De esos deseos que están en nosotros, que hay que ponerlos en el fuego del Espíritu Santo. Yo quiero que usted vaya conmigo a Tito 3:3, por favor. Dice que nosotros en otro tiempo también éramos insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, éramos esclavos de concupiscencia y de deleites diversos. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo que insensato. ¿Aquí hay alguien sensato en esta noche? Amén. Si usted se está dejando envenenar de algo, tenga cuidado, porque el enemigo le puede robar su paz y su bendición. Hay gente que no es amigo verdadero. Usted tiene que saber con quién usted habla, con quién usted se junta, porque no todo el mundo es un amigo verdadero. Usted tiene que filtrar sus amistades con el Espíritu Santo. Pedirle al Señor que le ayude a ver quiénes son la gente correcta para su vida. Amén. Hay gente que no va a querer ver que usted avance en el Señor. Y también le va a dar celo y va a ser tentado con la envidia. Vamos a ver lo que dice. Usted lo puede leer conmigo, ya estamos cerrando, me falta un poco, pero quiero terminar esta noche con este tema, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a poner el próximo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros, sino por su. ¿Cuántos han sido salvos por su misericordia? Aquí no somos todos de que salimos de que ilesos. No, todos hemos sido tentados, todos hemos pasado por esos procesos, pero qué bueno que el Señor nos salvó. Y así mismo dice: hubiéramos hecho, si no por su misericordia, por el lavamiento. Diga conmigo esa palabra tan hermosa: por el lavamiento. Me lavaron con la sangre. Me lavaron con el lavamiento de la regeneración.
Eso está tremendo. Y por la renovación ¿de quién? Ay, 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 ay. Es que lo que usted era ya no va a ser. Es que usted no se va a dejar tentar hasta caer. Usted va a resistir y al final usted será un roble. Usted será tan fuerte como los primeros discípulos, que lo perseguían y ellos seguían, que le decían: te vamos a matar, cállate la boca, y ellos seguían. Hoy tenemos hermanos que si no los saludan, no voy para la iglesia, no me saludaron, no tienen amor. Excepto aquí, que sabe que hay amor en esta casa, ¿verdad que sí? Entonces esa es la verdad que usted tiene que mantener, creciendo en el Señor, creciendo en el camino de Dios. ¿Cuáles armas va a usar el enemigo? La seducción. Esta seducción incluye una palabra importante: coqueteo, insinuaciones, atracción sin compromiso. Seducción es una de las armas que Satanás va a usar en cualquier aspecto, en cualquiera. Entonces yo quiero mencionarles, el coqueteo suele buscar atención, validación y atracción emocional. El coqueteo tiene que ver con aquello. Usted no se ha dado cuenta que Satanás muchas veces a usted le hace sentir, le coquetea con hacer cosas que usted sabe que ya a usted no le conviene y que ya usted no hace. ¿Cuánto han sentido en un momento como: wow, pero yo pudiera hacer esto? Porque eso no es nada. Te están coqueteando y Satanás anda buscando a ver si tú te vas por ahí. Pero qué bueno que tenemos un Dios tan poderoso y tan lindo que nos limpia. La Biblia dice en Mateo 5:28 que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así que la tentación comienza en la mente y luego se manifiesta en los hechos. Cuidadito con eso, porque Dios te quiere usar en gran manera. Hay una parte que el Señor me ministraba y no quiero dejar de dársela, y es que el enemigo tiene una insistencia tan fuerte y es tan resistente en hacerte caer, que él te acerca al objetivo. Parece que estoy hablando arameo. ¿Me pueden entender? Ya yo estoy terminando, no se preocupe. Él te acerca al objetivo. ¿Y qué significa eso? Que reduce distancia, para que si no había acercamiento, haya un acercamiento. Y cuando ese acercamiento se da con ese dinero ajeno, ay, venga para acá, que nadie te vio, te lo pone fácil. Dígale que está al lado suyo: ¿esto es serio? Te lo ponen fácil, te lo ponen fácil. Dice el salmista, el sabio Salomón, en un momento hablando de la mujer, diciendo al hombre también: la sabiduría da sus voces en las puertas. Alguien tiene que escuchar, la verdad, para que se libre de la mujer de rencillosa y de aquella que seduce. Todo el que seduce, hermano, no se me preocupe. Todo el que seduce muchas veces porque está siendo atraído para hacerlo caer. Pero a partir de hoy usted va a levantarse en oración para que usted resista a esa tentación. Usted es fuerte en Dios. Si Dios lo ha permanecido hasta aquí, usted va a seguir permaneciendo. Y si usted esté vivo hasta aquí, Dios lo va a seguir guardando, porque Dios es poderoso y te va a ayudar. Ve de rodillas ante el Señor. Jóvenes que están luchando con tentaciones fuertes, vaya de rodilla al Señor, ore a Dios, pídale al Señor su socorro para que lo libre de caer en tentaciones, lo libre del mal. Pero hay otra palabra que es, ya sé que algunos dirán: pastora, ya no nos diga más, por favor. Tengo que decirle las últimas palabras. El enemigo va a enviar personas. Te dije primero que te acerca al objetivo. Lo segundo es que si no da por ese objetivo, lo que sea, te manda personas a corroborar, a darle fuerza a lo que tú estás pensando. A darle: sí, hombre, sí. Eso no es nada. Dice: no, espérate, papá.
Pero diablo, suéltalo. ¿Cuánto le has dicho a un amigo? Yo sí. ¿Cuánto le han dicho a alguien? Oye, te está usando el diablo ahora mismo, no diga esa palabra, eso no es, no, tú me estás llevando para un plano incorrecto? ¿Cuánto han tenido que enfrentar a alguien? Déjeme cerrar los ojos, aleluya. Apártate de mí, Satanás. No, porque a ti te conviene, a mí no me conviene, porque yo soy un hombre y una mujer de Dios. Jesús soporta esta presión, y si usted quiere anotarlo para luego leerlo, usted puede anotarlo para que lo lea después. Mateo capítulo 4 versículo 2 habla cuando Jesús estuvo en el Getsemaní. En el Getsemaní aguantó la presión del diablo, y tú la vas a aguantar también, aunque sude sangre. Hay alguien aquí que adora a Dios. Aunque tenga que sudar, aunque te dé fiebre, aguanta la presión en el nombre de Jesús. No te rindas ante las tentaciones, no te rindas, porque el Dios de los cielos está contigo y te va a ayudar. Aleluya. Él te va a ayudar. Diga conmigo, Él nos va a ayudar. En Mateo 26:40, ya le di ese texto para que también lo lea. Jesús ora en Getsemaní, verso capítulo 26. Es un texto bastante largo, pero quiero ir cerrando con esta parte. Y es que el Señor Jesús, en medio de la presión, sometió su voluntad al propósito del Padre y selló el momento de presión con una palabra: no sea como yo quiero, sino como tú. Aleluya. Ay. Mire, coja su celular y anótelo eso. Anótelo, que fue lo que Jesús dijo cuando la presión fue tan grande en el Getsemaní, que peleó con las tinieblas. Él dijo: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú. Esa palabra, ande con ella, déla a conocer, póngasela como una ropa, porque esa es la palabra que lo va a sostener. No sea como yo quiero, sino como tú. No, que me gusta esa mujer, sí, pero no es para ti, porque es una mujer de la calle, no le gusta lo de Dios, y tú eres de Dios. Oh, ay, Padre, aleluya. No, pero que ese hombre me atrae, que se ve bien, que huele bien. Yo tengo derecho. Pues si usted tiene derecho, el diablo se lo va a comer. Porque hay gente que dice: tengo derecho. Pero entonces si tiene derecho, puede hacerlo. Son las consecuencias que nadie las va a evitar. Pero yo veo gente aquí de Dios inteligente y que son resistentes. Yo veo gente resistente aquí, que le han metido presión por todas partes y siguen de pie. Cuando Pedro recibió la presión que recibió, vamos a verlo rápido, por favor. Pedro recibió una presión tremenda. Recuerde que estamos en un pequeño estudio y tenemos que irnos a puntos importantes. Lucas 22:54 habla de que Pedro negó a Jesús. Y él no quería negar a Jesús, pero se vio bajo presión. Y a veces nosotros actuamos como desleales porque nos vemos bajo presión. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Vamos a ver. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Diga conmigo: te van a señalar. Y la señalación es para que tú cojas la presión. Pedro cogió la presión y ya Jesús lo sabía. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Vamos a ver el próximo. Un poco después, viéndole otro, diga conmigo: no pudo uno, vino el otro. Es que siempre va a haber un tercer paso para meterte presión y hacerte caer. Ya pasó, no viene el otro. Y el otro, resístelo, que cuando lo resista, mira, mi hermano, vas a estar lleno de la unción. Pero lleno de la unción. Y tendrás autoridad sobre los demonios.
Entonces Pedro dijo: hombre, no lo soy, no soy ese hombre. Vamos a ver qué más dice. Como una hora después, diga conmigo, solo faltó tiempo. Es cuestión de tiempo. No, yo estoy bien. Es cuestión de tiempo. No te vuelvas a sentar adelante con un hombre que no te vuelva a sentar adelante. Siéntate atrás, que se vuelvan el chofer tuyo y tú te sientas atrás. ¿Alguien me entiende aquí? Aleluya. ¿Y por qué va a ir? No, porque aquí estoy bien. No, porque si usted está adelante, cuando me a ver, pasa la mano. Deme la mano. Ay, qué linda, qué suave. Mira, diablo, voy para atrás. Hombres también tienen que cuidarse. Ay, padre, esto se fue. Como una hora después, cuestión de tiempo, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Vamos a ver qué más dice. Y Pedro dijo, ¿qué dijo? No sé lo que dijo. Oye, porque uno se pone que sin memoria. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo explotó la vejiga. ¡Bum! Esa vejiga explotó duro. ¿O fui yo nada más que eso explotó duro? Entonces, vuelto el Señor, ¿qué hizo? Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Antes que vas a coger la presión, Pedro. Señor, yo muero contigo. Si ya hasta yo me voy, me vas a negar, corazón, 3 veces. No vas a aguantar la presión. Ahora, ¿cuáles fueron las razones por las que a veces nosotros sucumbimos? Y porque a veces estamos cansados. Ya la presión ha sido muy fuerte. Posiblemente Pedro, dicen algunos estudiosos, que posiblemente Pedro estaba cansado de huir. Dice que lo miraba de lejos, ¿se acuerda? Así que podría ser que Pedro estaba cansado, porque se armó una persecución muy fuerte contra los discípulos. Cuando se dispersaron, cuando agarraron a Jesús, todos se dispersaron. Y Pedro no estaba ahí, él se puso de lejos. Puede ser que la negación venga porque ya te cansaste. El Señor me dijo una palabra: hay gente que está a punto de tirar la toalla no sabiendo que su victoria está próxima, pero están a punto de tirar la toalla porque el diablo le dice: ya pasó, ya. No es cierto. Dios no ha terminado con usted. Y si Dios no ha terminado con usted, usted no va para el suelo, usted va para arriba, aleluya, porque usted es cabeza y no cola. Dicen algunos que podría ser que estaba sin oración. Porque cuando uno no ora, a uno se lo desayunan. El propósito, para cerrar este tema y agarre estas últimas palabras, el propósito, o conocer el propósito, te mantiene en un orden de secuencia. O sea, tú no te mueves sin la voluntad de Dios. Tú no tomas decisiones sin antes pasar un proceso de fuego para ver si el Padre quiere que tú hagas eso. Voy a mudarme con una amiga. ¿Dios te lo dijo? No, que hay que ayudarla, pero tú no sabes qué demonio se va a mudar con usted. Ay. No, que vino desahuciada. Pídele al Señor misericordia y pídele discernimiento para que tú sepas lo que vas a hacer. ¿Y a quién vas a meter a tu casa? Alguien tiene que decir aleluya. Me veo tentado. No se vea tentado, huya de las tentaciones, huya de las pasiones juveniles. Saber qué agrada a Dios es más importante para nosotros, porque desde allí es donde el Espíritu Santo te empuja. Si tú quieres agradar a Dios, el Espíritu Santo te va a ayudar. Póngase de pie. Termino con estos textos, si usted los quiere anotar. Mateo 6:13. No nos dejes caer en tentación, dijo Jesús en la oración modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué más dice?
Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes. ¿Por qué? Jesús le dijo cuando estaban en el Getsemaní a los discípulos: velen y oren para que no caigan en tentación.